Hola, soy tu coach Gio. Gracias por acompañarnos del otro lado. A veces todos entramos en este estado en el que parece que nada sale bien. Nuestra mente y nuestro cuerpo se paralizan ante la idea de no encontrar la salida. No es necesario que nos resignemos. Si nos detenemos un momento, podemos reconocer que del otro lado hay una oportunidad de crecimiento esperándonos. Y en este podcast queremos ir del otro lado y compartirte lo que está detrás de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestros desafíos y de nuestra profesión. Y así te puedes llevar no solo las estrategias, sino el contexto para que puedas descubrir una vida del otro lado. Ok, entonces, wow, hoy es la primera edición del primer capítulo del podcast del otro lado. Estoy bastante emocionado por la oportunidad de crear un podcast. Gracias por estar acá, gracias por ser parte de mi vida y ser parte de esta comunidad. Aprecio muchísimo y nunca tomo por hecho o por dado de que es tu tiempo y estás buscando valor para tu vida. En este podcast, mi intención es compartirte lo que está del otro lado. Hay un mundo de cosas que suceden detrás de cortinas, un mundo de cosas que suceden en la preparación de nuestros cursos, del coaching, de la conferencia, de acceso al líder en ti, de lo que hemos hecho con nuestros clientes. Y hay muchas cosas que están detrás de cortinas en donde la mayoría de las personas solo llegas a sentarte en el programa, solo llegas a ver la conversación que ya está creada con un cierto orden, con una cierta agenda, con una cierta logística. Pero realmente lo que forma, en mi experiencia o en mi opinión, un líder o lo que da éxito a tu vida es lo que sucede detrás de cortinas, es cómo tú te reinventas detrás de los cambios rápidos, de los cambios urgentes que necesitas, o cómo te reinventas cuando hay algo que inmediatamente interrumpe tu expectativa, o salen los planes de otra manera, o alguien te dice algo y te saca fuera de onda. Y es en esa asertividad y son esos momentos que tú tienes para dar lo mejor de ti. En ese momento es donde puedes darle forma al futuro que quieres. Y de hecho, de esos momentos es en donde eres el mejor ejemplo para los demás. ¿Cómo manejas los mejores los momentos más difíciles? Es en donde más ejemplo eres. Pero para llegar a tener asertividad en las circunstancias, en los momentos difíciles, hay una preparación muy grande. Es como la imagen que tú ves de pronto en las redes. Has visto de la imagen del témpano de hielo, en donde solo se ve un pedacito del témpano, por encima del agua, pero el témpano es grandísimo detrás. Y eso es la preparación de un ser humano, es más o menos así. Lo que tú ves cuando una persona cuando un conferencista, lo que tú ves es su mejor momento en esa media hora, en sus 20 minutos o en esa hora, pero lo que lo llevó a prepararlo son años y años y años de trabajo. Y lo mismo con un empresario, lo mismo con un emprendedor, lo mismo con aquellas personas que tú dices que tú admiras. De las frases que más me gustan es de Mike Tyson, cuando hay una frase que él dice que todo el mundo planea la pelea, pero realmente no empieza hasta cuando recibes tu primer puño. Y ahí te das cuenta que ahí es en donde nace el boxeador, ¿cierto? Ahí es en donde encuentras la fuerza del boxeador. Es cuando ya recibes tu primer puño y bueno, ¿qué va a suceder? Y es en esa preparación del boxeador, o en la preparación en cómo tú preparas tu vida, en donde puedes contar con que puedes reinventarte de los momentos más difíciles. Y este podcast se trata de eso, se trata de darte las herramientas, de compartirte qué es lo que sucede del otro lado y ojalá darte unas herramientas, unas reflexiones que no son las que usualmente vas a recibir
del otro lado también es una expresión mía, en donde de pronto las ideas que voy a compartirte no vas a estar de acuerdo y está bien. De pronto las personas que vamos a invitar te compartirán su punto de vista político y está bien. No estoy necesariamente, de hecho estoy completamente comprometido a no recostarme en ningún lugar en donde yo quiera manipular a mi audiencia, en donde quiera que mi audiencia yo le caiga bien o que me sigan. No, lo que quiero es expresarte lo que realmente está del otro lado. Y ojalá que eso sea un valor para ti. Para este podcast, el tema se llama ¿Cómo reconocer el dolor del pasado puede ser tu mayor bendición? Voy a volver a decirlo, ¿ok? ¿Cómo reconocer el dolor del pasado puede ser tu mayor bendición? Entonces voy a volver a decirlo a ver si ya empieza a aterrizar. ¿Cómo reconocer el dolor del pasado puede ser tu mayor bendición? Entonces quiero hablar un poco de eso. Yo en mis años como coach, digamos que el lugar en donde yo más veo las limitaciones de una persona es en su pasado. Y a pesar de que cuando hablo con alguien para la oportunidad de restaurar una relación o para la oportunidad de empezar un negocio o de crecer un negocio o de traer calma a su vida, casi siempre, para no decir todas las veces, lo que más está en medio de la máxima expresión de un ser humano es su pasado. Para no decir todas las veces, voy a decir casi todas las veces. Su pasado es lo que más se ancla. El pasado para los seres humanos es un concepto que muy pocos visitan de una manera reflexiva. La mayoría de los seres humanos visitan el pasado como algo que pasó, que ya no va a volver a suceder y que no es importante hablarlo. Algo así. Y de hecho, la mayoría de las personas tienen una relación con su pasado muy, muy, muy privada. Como que es mi pasado y no puedo contártelo, porque si te lo cuento, entonces algo sucede que va a destruir mi alma. Y una versión parecida cuando he visto, y como yo como coach tengo que navegar esa sensibilidad que las personas tienen con su pasado para poder tener un rompimiento en su futuro. Y no estoy intentando decir esto con una arrogancia como que yo no tenga esa sensibilidad y yo no mire a mi pasado con vulnerabilidad y yo quiera hablar de mi pasado todo el tiempo. No, yo me estoy incluyendo ahí. Yo como ser humano me apego o mi cerebro se apega, mis emociones, mi sistema nervioso se apega a las memorias del pasado como algo que está sucediendo en el presente o algo en lo que no quiero que las personas descubran. Y los seres humanos tenemos una noción muy parecida. Y el pasado, quiero que consideres, tu pasado es lo que te está realmente limitando para el futuro que quieres crear. Y quiero que lo visitemos de una manera de pronto única en este podcast y que te des permiso de navegar en tu pasado, de mirar la película de tu vida y empiezas a notar de que las cosas que sucedieron en tu vida, como sea que hayan sucedido, de la única manera que tienes una relación con tu pasado es con la memoria de tu pasado. Y eso que acabo de decir, para la mayoría de las personas no aterriza. Voy a volver a decirlo, a ver si aterriza para ti. La manera
en la que tú recuerdas tu pasado. La única relación que tienes con tu pasado son tus recuerdos. Y tus recuerdos, lo que recuerdas de tu pasado es muy vago. Es lo que tu sistema nervioso todavía está, de pronto todavía recuerda. O sea, que el trauma que puedes llevar de tu pasado, a pesar de que tú sabes que ya no está sucediendo, lo recuerdas como si todavía estuviera sucediendo. Y no recuerdas todo tu pasado, solo recuerdas lo que más te impactó emocionalmente, o eso es lo que el cerebro recuerda. Y sin visitar esta noción con una práctica diaria, por decirlo de esa manera, la mayoría de las personas ven su pasado, ponen su pasado en un pedestal y lo miran como algo que no van a visitar, como algo sagrado que no van a visitar, y dejan la memoria de su pasado como algo sagrado que no vamos a interrumpir, no vamos a cambiar, no vamos a visitar. Y le creamos nombres interesantes a la memoria de nuestro pasado. Dependiendo de lo que sucedió, algunas personas le llaman trauma. Un trauma, algo que sucedió, te pusieron los cachos y ya, trauma. ¿Cómo recuerdas eso? Como un trauma. O tuviste un accidente, ¿cómo lo recuerdo? Como un trauma. O algo que haya sucedido en tu pasado. ¿Cómo recuerdas tu pasado? ¿Cómo recuerdas el dolor de tu pasado? Sigue viviendo en tu presente. Y lo que quiero invitarte con el podcast de hoy es de que te des permiso de mirar, de visitar tu pasado, el dolor de tu pasado desde otro ángulo completamente diferente, y necesitas hacer ese trabajo, y yo no lo puedo hacer contigo en este podcast porque no te estoy haciendo preguntas, pero necesitas hacerlo. Yo recuerdo por muchos años de mi vida, yo llevaba una historia conmigo, yo la llevaba cargada, sagrada, y la historia era de que yo no crecí con mis padres. Y yo no se la contaba a nadie porque era un secreto, ¿cierto? Era mi secreto, yo no crecí con mis padres. Entonces, ese era mi secreto. Y sin embargo, la llevaba cargando conmigo para todos lados. Era como mi maleta. Y a donde sea que yo iba, llevaba mi historia. Yo no crecí con mis padres, yo no crecí con mis padres, yo no crecí con mis padres. Y era una historia sagrada. Y si tenía alguien, si tenía una novia, entonces la mantenía a ella alejada de mí, ¿cierto? La tenía distanciada. Y ella no tenía ni idea por qué yo me distanciaba de ella. Ella no tenía ni idea por qué no se podía acercar a mi corazón. Ella no tenía ni idea de nada. Yo solamente llevaba mi historia en mi maleta. Y si ella se acercaba a mí, yo miraba la manera de cómo alejarme, cómo mantenerme distanciado. Pero no le decía, es porque yo no crecí con mi madre, entonces tengo miedo de ser amado. O no le decía a ella, yo pienso de que yo no merezco ser amado. Yo no le iba a decir nunca de esas cosas locas. Yo nomás mantenía una distancia con las personas. Y estaba totalmente, completamente cerrado a visitar esa noción o esa posibilidad. Hasta que, por suerte, por coincidencia, no lo sé, hay coincidencias que son un milagro, y definitivamente la gente que se ha cruzado en mi vida han sido un milagro para mi vida. Tal vez por coincidencia, por suerte, empecé a conocer personas que me llevaban en dirección hacia el desarrollo personal. Y el desarrollo personal, uno de los aspectos más importantes del desarrollo personal es de que empieces a visitar tu pasado con una nueva perspectiva, con un nuevo mundo a tu disposición, y empiezas a mirar de qué otra manera puedes visitar tu pasado. Y dentro de mi historia, en algún momento recuerdo que llegué a un seminario, y en este seminario yo era entre los más jóvenes, uno de los seminarios que más impacto tuvo. Yo tenía, uno de mis primeros seminarios, yo tenía unos 23 años más o menos, y la mayoría de las personas que toman seminarios no son gente joven. La gente joven no le interesa seminarios, ellos están creando su vida.
es ya la gente de 50, 45, 50, 55 que están viendo su vida, que nada sucedió y entonces es cuando dicen, tengo que reinventar mis siguientes 10 años, tengo que crear efectividad porque han pasado 40 años y no he hecho nada de lo que he querido hacer. Tuve suerte, la coincidencia, el milagro de conocer personas que me obligaron a llegar a un seminario y soy de entre los más jóvenes, tal vez yo tenía 23 años y el resto del promedio de edad era de 50 años para arriba, 45, 50 años para arriba. Y yo podía ver que el trauma de las personas, el trauma más grande de la mayoría de las personas fueron sus padres. Sus padres la cagaron con ellos, o sea, había abuso verbal, físico, un sinnúmero de cosas, y a sus 50 años por primera vez estaban visitando la noción del impacto que sus padres tuvieron en ellos. Y eso era lo que los estaba dominando o limitando en su negocio, en su pareja, con sus hijos, etc. Y en ese seminario yo pude ver miércoles, bueno, como en mi podcast puedo decir mierda. Yo pensé, mierda, el milagro más grande de mi vida o la bendición más grande de mi vida fue no crecer con mis padres. Pero yo nunca había visto mi vida de esa manera. Fue hasta ese momento, esa es la primera vez que vi esa posibilidad. Antes era mi trauma más grande de mi vida, fue no crecer con mi madre, con mi padre. Y yo los veía a ellos como mis amigos, no les hablaba. Yo podía pasar fácilmente un año sin hablar y si hablaba con ellos lo resentía, ¿cierto? Era hasta mala clase con ellos. Y en este seminario me di cuenta, wow, la bendición más grande de mi vida fue no crecer con ellos. Ellos eran muy jóvenes, mi madre tenía 16 años, mi padre 17 años cuando nací, estaban viviendo su vida, cogieron su mundo, yo crecí con mi abuela y esa fue mi bendición más grande. Desde un principio, mi dolor más grande fue mi bendición más grande. Entonces quiero que te des permiso de mirar tu pasado, no sé cuál es tu trauma, no sé cuál es tu onda, cómo estás tú viendo tu pasado, cómo tú estás visitando tu pasado, cómo ves tus dolores más grandes y a este punto he trabajado afortunadamente, gracias a Dios y a la conciencia del universo, he podido trabajar con miles de personas íntimamente. Y sé que tú has pasado por cosas muy difíciles. Y también sé con convicción que puedes mirar tu pasado y visitar y hacerte la pregunta, ¿cuál es la bendición escondida detrás de lo que sucedió? Quiero que te des permiso de mirar y hazte esa pregunta una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez hasta que penetras la resignación creada por tu cerebro y puedas ver la luz de lo que sucedió, del dolor, y puedas verlo como una posibilidad, como un ladrillo para el futuro que quieres, un ladrillo que está construyendo el edificio que tú quieres. Y no dejes de hacerte esa pregunta y no desistas de hacer esa pregunta. Necesitas hacerte esa pregunta. Ningún libro te va a dar la respuesta. Es tu reflexión al mirar tu pasado. Es tu reflexión y a nadie le importa tu vida más que a ti. Es tu reflexión la que te va a dar la respuesta para mirar tu pasado como un ladrillo. Perfecto, exactamente como tenía que ser para el futuro de tu propósito. Y en la medida que estás viendo tu pasado, vas a recordar el dolor de tu pasado y vas a recordar la violencia y vas a recordar el impacto y vas a recordar el sufrimiento. Y en la medida que lo vas recordando, nomás empiezas a tener un nuevo músculo para poder recordar sin ponerle sazón, sin ponerle salsa, sin ponerle drama, sin ponerle novela. Simplemente recuerdas, oh sí, eso sucedió. Y esa fue mi bendición escondida. Y poco a poco empiezas a dominar tus emociones en el presente, a dominar tu sistema nervioso. Eso va a ser otro tema para otro podcast. ¿Cómo dominar tus emociones? ¿Cómo entender tus emociones? ¿Cómo dominar tus emociones? Así que mantente, por favor, ponle los anuncios, ¿cómo se dice? Announcements, las notificaciones. Pon las notificaciones para que sepas cuando tenemos nuestro siguiente podcast. Inscríbete a nuestros correos y te vamos a tener al tanto de los cursos, de los talleres, de todo lo que vamos a estar haciendo. Esta es una comunidad muy hermosa, comprometida a tu futuro.
Y bueno, yo creo que eso es todo lo que quiero compartir hasta el día de hoy. Gracias por tus comentarios, gracias por la autoexpresión que tú eres, gracias por ser parte de mi vida. Te quiero mucho. Nos vemos pronto. Chao. Si has llegado hasta aquí, es porque te has dado el permiso de darte cuenta que no solo existe un punto de vista, hay otro lado, otra posibilidad de vida. Gracias por escucharnos. Si tienes alguna duda, recuerda que nos encuentras en las redes como @Coach Gio González, o si quieres conectar con más contenido del otro lado para tu evolución. Espero que estas experiencias hayan conectado con las tuyas y logres ver el camino del otro lado. Recuerda, no es la foto, son los momentos que te llevaron a tomar esa foto.